Paz de Cristo, mis amados hermanos, muy buenas tardes a los amigos que ya estamos en esta transmisión. En estos momentos, hermanos, yo sé que hay muchas necesidades. Vamos a estar orando en esta semana por las necesidades de la iglesia, por aquellas que nos hagan llegar. Y qué bueno que ya estamos aquí, hermanos, para conectarnos en esta transmisión, esperando de que este día la palabra del Señor sea de bendición para su vida y que podamos encontrar lo que muchas veces deseamos y no sabemos. Mis amados hermanos, quiero que nos pongamos de pie. Ahí usted en casa que está ahorita ya acomodándose, vamos a orar porque es muy importante la oración. Sin la oración no tenemos relación con Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Así que, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento de poder comprender la palabra y que cada día seamos mejor. Esta semana ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y yo le sigo creyendo a Dios. Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Oremos pues a Dios, mis amados hermanos, desde su casita, y vamos a orar en esta hermosa tarde. Señor, te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por esta semana que pudimos ver tu gracia, Señor, y tu gloria. Gracias por cada hermano, cada hermana que tuvo a bien, Padre Celestial, de unirse a esta transmisión. Y te doy gracias, Señor, por toda la hermandad, que yo sé que hoy hay miles y miles de hermanos que estamos transmitiendo en vivo, y aparte estamos escuchando la palabra de Dios. Señor, yo te entrego este lugar para que sea tu Espíritu Santo el que tome control de mi labio, de mi mente y de mi corazón. Padre, reprendemos todo espíritu de pandemia, todo espíritu de ese bicho que se hace llamar coronavirus. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo atamos en el nombre de Jesucristo y lo lanzamos a lo más profundo de los infiernos de donde salió. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ya, Padre Celestial, haciendo guerra contra este bicho. En el nombre poderoso de Jesucristo lo reprendemos y lo echamos fuera de los cuerpos que ha tomado y declaramos sanidad divina, declaramos tu poder sanador, Señor, en la vida de la iglesia, en la vida de los que están creyendo que tú tienes el poder, Padre mío, para guardarnos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa hora, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde, mis amados hermanos, que quiero compartir con ustedes, tiene como nombre o rubro el reino de Dios, ¿sí? Así que póngase muy atento, disfrute esta palabra, es para usted. Dios es bueno y no hay nadie como Él. Hablar del reino de Dios es hablar de su soberanía y poder. Dios es eterno, su autoridad no tiene fin y su trono es para siempre. Lucas 1:31. El reino de Dios es infinito porque Él es infinito. El reino de Dios es un reflejo de lo que Dios es. El poder, dominio y autoridad, amor y misericordia son manifestados en su reino. Al Dios que sirvo, su reino es inigualable. Dios es bueno, mis amados hermanos, y es de eso lo que hoy quiero tratar con ustedes, y para ello quiero que leamos Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Y dice así en el nombre poderoso de Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, esta es la palabra escrita, poderosa, porque no hay nada mejor que la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu, tu alma, tu mente, alimenta todo tu ser, y sin ella nosotros no tenemos dirección. Por eso aquí, qué interesante lo que el pasaje nos enseña y que muchos no lo han comprendido. Dios muestra su reino con la suma importancia que tiene. Quiero compartir algunos conceptos que nos ayudarán a comprender qué es el reino de Dios. Me llama mucho la atención porque durante la semana estuve pensando, analizando lo que es el reino de Dios. Y como número uno, y no me quiero salir del contexto bíblico, como número uno, ¿qué quiso decir el maestro cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado? Creo que cuando oímos el reino de los cielos, pensamos en huestes celestiales, ángeles, las bodas del Cordero, querubines, arpas, nubes. Pero ¿será eso lo que el maestro quiso decir? Bueno, creo que lo que el maestro estaba expresando era cuando dijo el reino de Dios se ha acercado, era que el gobierno de Dios aquí en la tierra se había manifestado. Él era el reino de Dios. Creo que es importante enfatizar que un reino común de los que conocemos tiene el arduo trabajo, pues en un reino se miran temas como el gobierno, la economía, la justicia, la creencia, la ciencia, la tecnología, la agricultura, la producción, que competen a la labor de un reino. Por eso el maestro en Mateo capítulo 5, capítulo 5 y capítulo 6, capítulo 7, nos mostró la responsabilidad que tenemos nosotros en el reino, que tenemos como un diario vivir. El maestro nos mostró la moral, la ética, los valores y las acciones que implica estar en el nuevo reino. Mateo capítulo 5, versículo 6, capítulo 6 y 7, estos tres capítulos, el Señor se dio esa tarea de enseñarnos cuáles iban a ser las acciones y las actitudes del nuevo reino. Aleluya. Por eso es que Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? No podemos ser parte de este reino tan extraordinario si no lo miramos con la importancia que tiene. Es un reino que no tendrá fin. Cuando por fin sea establecido por completo, Jesús viene otra vez. Él lo ha prometido, gloria a Dios. Y es importante, mis amados hermanos, que entendamos que el reino de Dios, que estamos siendo parte ya nosotros, contiene un sinfín de responsabilidades, de acciones que tenemos que hacer. No es simplemente ser parte de un reino y ya soy del reino y ya pertenezco a Cristo. No, va más allá, mis amados hermanos. Por eso es que el maestro se da la tarea de enseñarnos en estos tres capítulos que ya estuvimos predicando sobre ello. Nos enseñó la ética, la moral, los valores y todo lo que una persona necesita saber del reino de Dios.
Usted quiere saber qué es el reino de Dios, usted lea capítulos 5, 6, 7 de Mateo y se dará cuenta lo que implica el reino de Dios. Número 2. Dentro del pasaje, después de decir el reino de Dios se ha acercado, vemos una palabra de mucho peso. Y él dijo, arrepentidos. Creo y estoy convencido que es la clave para entrar a ser parte del reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña que no cualquiera puede ser parte del reino. Y especifica. Cualquiera que pueda ser parte del reino, cualquiera que quiera ser parte de este reino, Dios especifica en Mateo capítulo 1 versículo 12. La palabra nos enseña que solo los valientes arrebatan el reino. Y violento equivale a valiente. La palabra del Señor en Mateo capítulo 11 versículo 12 dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. La palabra violento equivale a valiente porque un valiente es violento. Arrepentirse es de valientes. Y me llama mucho la atención porque Jesús no se equivoca, como que hace una confusión, como que hace una fusión entre el reino de Dios y arrepentirse. El reino de Dios tiene mucha labor. Hay mucho que hacer en el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. Por lo que tengo que entender que para ser parte del reino de Dios, yo tengo que estar convencido que cuando yo entre al reino va a ser para siempre. No me puedo regresar. Y por eso es que Jesús hace mención de arrepentidos. En el reino de Dios se requieren personas que ya hayan cambiado su manera de pensar radicalmente, que sus pensamientos los hayan cambiado por los de Cristo. En el reino de Dios no puede haber una persona que no esté arrepentida. En el reino de Dios no puede estar una persona que no ha cambiado sus pensamientos, su manera de pensar, porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Así que si quieres ser parte del reino de Dios, tienes que cambiar tu manera de pensar. Si no cambias tu manera de pensar, tú no puedes ser parte del reino eterno de Cristo. Y esto es lo que yo quiero que hoy usted y yo comprendamos en esta tarde. Porque habemos miles de personas, miles de hombres y mujeres que pensamos que tan solo por decir aleluya o gloria a Dios, ya somos parte del reino de Dios. Estamos equivocados. Porque para ser parte del reino de Dios, con todo lo que implica el reino de Dios, necesito estar arrepentido. Necesito tener un pensamiento como los de Cristo, porque Cristo es el reino. Aleluya. ¿Hasta dónde quiero llevarte con esta palabra? A llevarte a la convicción de que tú eres parte del reino de Dios. Que no eres un hombre común, no eres una persona común, sino que eres un hijo de Dios, eres parte del reino de Dios. Sí. Personas que apostatan de la fe, en el reino de Dios no pueden estar las personas que apostatan de la fe, que son apóstatas, sino que en el reino de Dios se necesitan personas leales a Cristo. Tú no puedes ser parte del reino de Dios si estás en contra de las leyes, de los decretos del reino. Personas que son apóstatas de la fe no pueden ser parte del reino. Para ser parte del reino tenemos que aprender a ser hermanos solos. Una palabra que nos enseñaron ahora con las cuestiones de las redes
multiplicación, yo recuerdo que se me quedó muy presente la palabra sol, sujeto, obediente y leal. Y es precisamente lo que se necesita en el reino. En el reino, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, tenemos que aprender a ser leales a Cristo. No podemos compartir con nadie el reino. Somos fuera del reino. En el reino de Dios, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas y niños, dispuestos a sudar la playera por llevar una vida en santidad. En el reino de Dios no hay nada más que sea yo parte del reino. Tenemos que vivir en el reino tal como lo menciona la Escritura. Y una de las cosas que tenemos que vivir es en santidad. Y esa palabra de santidad, a algunos hasta nos da comezón. Padre Cristo. Mis amigos y amados hermanos, el reino de Dios es bonito, lo más hermoso, lo que le puede pasar a un hombre o a una mujer. Pertenecer al reino de Dios es pertenecer a lo eterno, a lo divino, a lo sagrado, a lo santo. Pero tenemos que aprender a vivir en santidad. Porque dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Tú no puedes estar en el reino, porque estar en el reino de Dios es ver a Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir en santidad. Y vivir en santidad significa apartado del pecado. El reino de Dios se buscan personas dispuestas a renunciar a sus sueños por los de Cristo. Hoy en día, mis amados hermanos, mucha de la gente descuida su vida espiritual por estar atendiendo a sus sueños, a sus objetivos personales, y se olvida de lo que la Biblia dice. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso es que en el reino de Dios se están buscando a mujeres, a hombres, a personas dispuestas a renunciar a sus sueños por los de Cristo. Y miren lo que le voy a decir. Cuando usted renuncia a sus sueños, cuando usted renuncia a su propio éxito personal y le da cabida al sueño de Dios, al éxito de Cristo, sus sueños por automático se realizan. Porque la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es digna de creerse, porque son palabras del Dios viviente. Y Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y cuando dijo todo lo demás os será añadido, estaba hablando de tus sueños, estaba hablando de tu éxito, estaba hablando de tu prosperidad, estaba hablando de tu salud, estaba hablando de todo lo que te rodea. Dios es bueno. En el reino de los cielos, o en el reino de Dios, está lleno de gente que está sujeta a la palabra. La creen y la aplican y no la cuestionan. Hoy tenemos un problema con ciertas personas. Hay personas que dicen ser parte del reino, pero quieren servir a Cristo a su manera. Hoy las redes sociales, muchos predicadores, muchas personas compartiendo, pero algunos de ellos están como apóstatas de la fe, porque cuestionan la palabra, porque quieren formar polémicas de la palabra, usan la palabra para discutir, usan la palabra para confrontarse, para enfrentarse unos a otros, para hacerse sabios en su propia opinión. Pero el reino de Dios no es así. En el reino de Dios está lleno de gente, repito, está lleno de personas que se sujetan a la palabra. En el reino de Dios no hay personas que cuestionen la palabra. En el reino de Dios
viviendo como lo dice la Escritura, como lo dice la palabra, y no con sus propias interpretaciones, tenemos un problema. Porque habemos miles de hombres y mujeres que interpretamos la palabra de diferente manera, pero la palabra no se equivoca, repito. La palabra es viva y eficaz, más cortante y penetrante que una espada de dos filos. Gloria a Dios. No necesito tanta teología para entender lo que Jesús me está diciendo. Lo que Cristo me está diciendo en su palabra es que yo no debo de cuestionarla. Jesús dijo, y Él hará. Y quiero tocar un puntito sencillito. Hoy en día cuestionamos la palabra si debo de diezmar o no debo de diezmar. Lo único que te puedo decir, si la Biblia lo dice, así es. No tienes que cuestionar. El reino de Dios no se cuestiona. El reino de Dios se cree, porque está escrito en la palabra, y la palabra es la palabra de Dios. Aleluya. Y ella tiene poder para transformar vidas, cambiar vidas. Por eso Jesús dijo, arrepentidos, cambien su manera de pensar, porque su manera de pensar les está destruyendo. En mi reino hay paz, hay amor, hay gozo, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay templanza. En mi reino hay vida, dijo el maestro, pero para que seas parte de mi reino tienes que cambiar tu manera de pensar. Cristo establecerá su reino eterno con personas o seres humanos que alcanzaron a comprender que el reino de Dios, como dice Romanos, el apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Alguien puede alabar y glorificar el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien puede ir en su casa decir, gloria a Dios, estoy entendiendo lo que es el reino. Hoy vivimos más religiosidad que cristianismo. Somos personas amantes de la religión, amantes de los dogmas y de los mitos, antes de creerle a la palabra. Es importante, mi amado amigo y hermano que me estás escuchando y que estás mirando esta transmisión, es importante que te detengas y analices tu vida y mires si estás siendo parte del reino de Dios o de un mundo de religión. Y te repito el pasaje que Pablo usó para predicarle a los romanos. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos pasar por alto, y creo que nadie puede pasar por alto lo que dice San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante palabra que le dio Jesús a Nicodemo. Muchos de los que estamos viendo esta transmisión necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos entender que el reino de Dios, aleluya, es gozo, paz en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. El reino de Dios no es como a veces nos los imaginamos. Allá, arpas, querubines. Eso es lo celestial, mi amado hermano. El reino, dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Está entre ustedes. Quiero decirte en esta tarde que necesitamos entender esto muy bien. No necesitamos gente que esté cuestionando la Biblia. No necesitamos gente sabelotodo. Necesitamos gente que le cree a Dios. Por eso Jesús, en esta parte bíblica, Él quiere dejar en claro que su reino no necesita personas que quieran tener la razón, sino que le den la razón a Él. Aleluya.
Amigo, hermanos, esto es muy importante. Dios nos ama. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible, porque Él dice que no, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero tenemos que entender que arrepentirnos es cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentirnos es dejar que Cristo gobierne nuestras vidas. Esto es muy importante. Porque si no te arrepientes, solo oirás y sabrás que existe el reino, pero no serás parte de él. Hay gente que sabe qué es el reino. Hay personas que han oído hablar del reino y tienen un concepto del reino, pero no son parte del reino. Porque ser parte del reino, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y es lo que mucha gente no quiere. La gente no se quiere arrepentir porque tienen un mal concepto del arrepentimiento. Porque piensan que el arrepentimiento es dejar de tomar, es dejar de fumar, es dejar de decir maldiciones, es todo eso. No es eso, no. Ese es un fruto del arrepentimiento. Dejar de tomar es fruto del arrepentimiento. Dejar de decir maldiciones es fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento del que Jesús habla es un cambio de mentalidad para ser parte de su reino. Porque en el reino de Dios hay mucho trabajo que hacer. Hay que empezar a hacer las obras que Él empezó a hacer aquí en la tierra. Cuando Jesús vino, aleluya, nos dio ejemplo de su reino. Miren mi reino, cómo es. Y Él hacía misericordia, Él sanaba a los enfermos, Él hacía las obras buenas y Él trabajaba todos los días, porque no se acostaba en un sillón ni en una hamaca para decir, yo quiero trabajar por el Señor. No, Él hacía la obra de su Padre. Aleluya. Y eso es lo que Él estaba enseñándonos. Ser parte del reino de Dios es sacrificio. Ser parte del reino de Dios es renunciar a nosotros. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Número 3. Y este párrafo bíblico termina diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. La gente hoy no quiere creer. Es más, la gente hoy no quiere ser parte de una iglesia. Alguien dice, yo estoy bien en mi casa, yo no me meto con nadie, no hablo con nadie, pero no cree en el Evangelio y está olvidando o no sabe que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue lo que Jesús dijo. Esto no lo digo yo, esto no lo dice el pastor Matías, ni el hermano Víctor Díaz, ni lo dice el hermano Piña, ni lo dice el hermano, ni lo dice el obispo, ni el hermano Anner. No, esto lo dice la palabra de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos ante una expresión desafiante, porque es pensar y amar y actuar de manera distinta. ¿Sí? Creer en el Evangelio es pensar, amar y actuar de manera distinta. Si yo creo en el Evangelio, si yo amo el Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo es una vivencia, no es una religiosidad, no es que pertenezca a la Iglesia Católica, no es que pertenezca a la Iglesia Católica, no es que pertenezca a la Iglesia del Evangelio completo, no es que pertenezca a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, no es que pertenezca a los adventistas, no es que pertenezca a los pentecostés, no es que pertenezca a los presbiterianos, no. Creer en el Evangelio es tener una manera de pensar diferente y amar y actuar de
mirándome y escuchándome en esta hora, creen en el Evangelio. Porque creer en el Evangelio, repito, es pensar y amar y actuar de manera distinta. Es dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Es dejar salir lo que Dios ha puesto en nosotros. Es dejar que tu ministerio fluya. Es dejar que Dios se instale en nuestras familias, trabajo y esfera social. Creer en el Evangelio va más allá de lo que tú y yo no nos podemos imaginar. Lamentablemente, repito, la mayoría de muchos de nosotros somos más religiosos que cristianos. Porque muchos de nosotros queremos vivir de una manera confortable, sin batallar. Señor, yo creo en ti, pero no me pidas nada. Solo creo en ti. Creo en tu gran amor. Sé que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios me perdona todo. Y nos encerramos en esa espera. Y nos olvidamos que Jesús dijo, creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio son las nuevas de salvación. ¡Aleluya! Es ser parte de su reino. Creerle a Él, creer en el Evangelio es darle acceso a las nuevas del reino de Dios. Es dejar que Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 empiecen a tener una circulación, un ADN en nuestro cuerpo. Creer en el Evangelio es cambiar nuestro ADN. Dejar de ser carnales por ser espirituales. Es dejar de ser yo por seguir a Cristo. Creer en el Evangelio. Por eso la gente no quiere creer en el Evangelio. Es más fácil creerle a una imagen, es más fácil creerle a un mito, es más fácil creer en un dogma que creerle al Evangelio. Porque cuando tú hablas del Evangelio estás hablando de la palabra de Dios. Y cuando tú estás hablando de la palabra de Dios estás hablando del reino de Dios. Es un llamado a una vida diferente. Y la gente no quiere cambiar su manera de vivir. Estamos tan contagiados por el pecado que nos gusta más maldecir, nos gusta más escuchar música sin ningún objetivo, nos gusta más toda esa basura que está en el mundo que cambiar de vida. Cristo dijo, tienes que cambiar de vida para ser parte de mi reino. La gente a veces no piensa después de la muerte. La gente solo piensa en su diario vivir, pero no piensa después de la muerte. Hay gente que son como un mango. Florece. El mango se florece, se pone verde, se madura, se cae y se pudre. Y se acabó su historia. Pero el mango es más inteligente que nosotros. El mango se pudre pero deja una semilla. Pero nosotros a veces nos quedamos nada más cuando se pudre. Y nos olvidamos de la semilla. En la semilla es el reino. Haz que el reino se establezca en tu corazón. Para que tengas una semilla después de la muerte. Aleluya. Para que puedas ver la gloria de Dios en su totalidad. El Evangelio de Cristo es el anuncio del nuevo reino de Dios. Mis amados hermanos, vamos, yo he estado ahorita diciendo, vamos de regreso a casa. No nos asustan las pandemias a los cristianos. No nos asustan porque nosotros no somos terrenales, somos de Cristo. Y dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y alguien me pregunta, ¿dónde están los pastores que no vienen al hospital? Ahí estamos porque Cristo está ahí. Porque al Cristo que yo sirvo es un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Alaba lo que Él vive. El reino de Dios, hermano, está esperándote a ti y a mí. Por eso en esta tarde, lo que te acabo de predicar, no es para que te sientas mal, sino para que reacciones. ¿Eres parte del reino de Dios o eres un religioso más?
¿Eres parte del reino de Dios o solo perteneces a una institución? ¿Eres parte del reino? Si eres parte del reino, entonces Romanos capítulo 14, versículo 17, está en tu vida y está hirviendo. En ti está la justicia, está la paz, el gozo, y está el Espíritu Santo gobernando tu vida. Yo te hago un llamado. El mismo llamado que hizo Jesús. En esta tarde yo te hago el mismo llamado que Jesús hizo. El tiempo se ha cumplido, mi hermano. Estamos viviendo tiempos de gracia, pero el tiempo se ha cumplido. Las señales ya están. Un día le preguntaron al Señor: ¿y cuándo será tu venida? Nos has hablado de un reino muy bonito, pero ¿cuándo lo vamos a mirar? Dijo el Señor: no se preocupen. Dice, ¿se acuerdan como cuando Noé? Sí. Lo mismo va a pasar ahora. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan de cómo Lot estaba en Sodoma y Gomorra? Sí, lo mismo. Dice, en aquel tiempo se darán a fiestas, a comidas. Todos estarán distraídos. Algunos van a estar distraídos. Y cuando digan paz y seguridad, ¡pum!, se acabó. Pero el reino de Dios, mis amados hermanos, está entre nosotros, está en la palabra. Ahí está la palabra diciéndonos: sean parte de este reino, vengan a ser parte de este reino. Este reino es eterno. Cuando Dios descienda de los cielos, el reino de Dios será establecido por la eternidad. Nunca más volveremos a ver el dolor, ni la amargura, ni la tristeza, ni sabremos qué cosa es sufrir, porque todo será paz y gozo en el Señor. Pero el tiempo se ha cumplido, las señales ya están, rumores de guerra, hambre, pestes. Ahí está esta peste afuera, que el Señor la reprenda, la atamos en el nombre de Jesucristo y la echamos fuera de la iglesia y de las familias, y declaramos sanidad en el Señor para aquellos que creen en el Evangelio. Mi hermano, para ustedes es la promesa. Paz de Cristo. Hay cosas que no podemos detener y a veces desconocemos los propósitos de Dios porque desconocemos el reino. Alguien dice: no, yo estoy llegando a la iglesia, ¿y por qué me dio a mí? ¿Por qué me contagié yo de este bicho? Porque Dios quiere que tú le creas a Él, aleluya, que en medio de la tempestad, ahí está Él. El reino de nuestro Dios es poder. El reino de nuestro Dios, hermano, es justicia, es sanidad, es salud. ¡Gloria a Dios! Ponte de pie. Ahí en tu hogar, ponte de pie. Ahí donde estás viendo esta transmisión, ponte de pie. Y quiero hacerte el llamado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí está. Arrepentidos. Esto es importante. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dile al que está a tu lado: arrepiéntete. Yo le voy a decir al músico: arrepiéntete. Porque podrás tocar muy bonito y podrás cantar muy bonito y eres parte de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, pero si no te arrepientes no vas a ser parte del reino. Y al que está detrás de cámara también le digo lo mismo: arrepiéntete. Arrepiéntete. Jesús no te está ofendiendo, porque yo no te lo estoy diciendo. Es Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Es lo que te está diciendo Jesús. Esas palabras no fueron escritas por mí. Esas palabras no son escritas por mí, hermano. Tú que estás ahí atrás de la transmisión, no fueron escritas por mí. Fue el Maestro. Jesús dice: arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Y cuando cambies tu manera de pensar, entonces vas a poder ser parte de mi reino y todo va a cambiar en tu vida. Tu atmósfera, tu círculo social, todo, desde tu familia, trabajo, negocio, todo lo que tú poseas va a cambiar. Porque estás entendiendo que para ser parte de mi reino hay que arrepentirse. Arrepiéntete. Jesús lo dijo: arrepiéntete. Y terminó esta frase el Maestro diciendo:
el Evangelio. Eso quiere decir, créele a Dios. No vas a ser parte del reino si estás cuestionando la palabra. Es que yo no voy a hacer esto porque la Biblia se lo dijo a los antiguos. Dios se lo ha venido diciendo a la humanidad. Usted es un ser humano. Si usted no es humano, si usted es un mono, si usted es un chango, entonces Dios no está hablando contigo. Pero Dios le está hablando a la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no sigue hablando. Yo soy un humano y yo vengo desde Adán y Eva. Y si Dios le habló a Adán y a Eva, me lo está diciendo a mí. Aleluya. Si se lo dijo a Moisés, me lo está diciendo a mí. Si se lo dijo a Noé, me lo está diciendo a mí. Si se lo dijo a José, me lo está diciendo a mí. Si se lo dijo a los discípulos, me lo está diciendo a mí. Y de aquí a 20 años y hasta que Cristo venga, Dios le está diciendo al ser humano a través de esta palabra, te está diciendo lo que tú y yo tenemos que hacer. Yo no sé lo que estás ahí tratando de cuestionar la palabra y diciendo que no es cierto. Cállate, que el Señor te reprenda, apóstata de la fe. Ser parte del reino de Dios es sujetarse a la palabra de Dios. Entrégate a Jesucristo. Entrégate y verás las cosas diferentes. Quiero orar por ti, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque estás aquí, porque has traído palabra para mí. Y te amo, Jesús. Tú sabes que te amo. Te pido por cada hermana que está ahí, que esta palabra la haya comprendido y que luche por ser parte de este reino. Tú eres bueno, Señor, y no hay nadie como tú. Yo creo esta palabra. Yo la creo, Señor. Es mi vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Jesús, que corazones que van a escuchar este mensaje van a buscar más de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, les seguimos invitando a que nos sigan acompañando en las transmisiones que estamos transmitiendo en vivo y dejen que el Espíritu Santo le guíe. Síganos a través de esta página de Facebook o también por el canal de YouTube. Denos un like, suscríbase al canal, porque nuestra prioridad es Cristo. Es llevar este mensaje a muchos más. Si usted nos da un like y si usted se suscribe, este mensaje va a llegarle a muchos más. Y vamos a ver la manera en que nos vamos a ir llegándole a alguien que necesita la palabra de Dios. No buscamos beneficios con esto, sino buscamos que el Evangelio sea engrandecido y que alguien lo escuche. Dios me los bendiga, mis amados, y les vamos a dejar en la transmisión con la música en vivo para que sigan alabando y glorificando al Señor. Denos nada más unos 5 segundos y estamos con ustedes en el